Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Omar y tengo 70 años. Soy un hombre de campo, con orgullo y valores. Y bueno, no me dejarán mentir. A veces uno escucha cosas que le hierven la sangre, como eso que dijo el presidente del país vecino, que México debería ser su estado 51. Pues, ¿qué se cree? Como si fuéramos un pedazo de tierra sin historia, sin gente, sin alma. Cuando escuché esas palabras, no pude evitar acordarme de algo que pasó aquí en el pueblo hace años, cuando un rico gringo llamado John llegó creyendo que podía comprarnos a todos. Fue en mis tiempos de muchacho, cuando el pueblo apenas estaba empezando a cambiar. John llegó de la nada, con su camioneta grandota, su sombrero gringo y esa sonrisa que no sabía si era amable o burlona. Dijo que venía a mejorar la vida de todos, y, con su dinero, empezó a comprar ranchos uno tras otro. Al principio, la gente estaba emocionada porque ofrecía buen dinero, y aquí el trabajo siempre ha sido duro y mal pagado. Pero no todos querían vender. Don Felipe, por ejemplo, no estaba dispuesto a deshacerse de su ranchito, ni aunque le ofrecieran todo el oro del mundo. El ranchito de Don Felipe era pequeño, pero tenía algo que lo hacía único. Un río que cruzaba sus tierras. Ese río era como un tesoro escondido, con agua limpia y fresca, que servía para regar cultivos y dar de beber a los animales. John quería ese río, y lo quería a como diera lugar. Don Felipe le dejó claro desde el principio que no iba a vender. Decía que su rancho era su herencia, que ahí habían trabajado su padre y su abuelo, y que venderlo sería como traicionar su memoria. John no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Al principio, intentó convencerlo con más dinero, luego con regalos, y cuando eso no funcionó, empezó a usar otras tácticas. La cosa se puso fea cuando John decidió meterse con las autoridades. Mandó a sus hombres a hablar con el comisario del pueblo, y de pronto, la policía empezó a aparecer en el ranchito de Don Felipe con pretextos absurdos. Un día, le dijeron que sus cercas estaban invadiendo terrenos ajenos. Otro día que sus animales estaban causando problemas en la carretera. Don Felipe, siendo un hombre justo, no se quedó callado. Puso varias demandas contra John, pero nunca pasó nada. La policía estaba coludida con el gringo, eso lo sabíamos todos. Pero lo que nunca se me va a olvidar fue el día en que John humilló al comisario frente a todo el pueblo. Fue en la cantina, mientras unos cuantos estábamos tomando refrescos y echando plática. John llegó con su sonrisa burlona de siempre y llamó al comisario como si fuera un perro. «Ven acá, que te hablo», le dijo, y el comisario se levantó como si tuviera miedo. De pronto, sin decir agua va, John le dio un bofetón tan fuerte que el ruido se escuchó hasta la calle. Todos nos quedamos helados. «Para que no se te olvide quién manda aquí», dijo John, mientras el comisario, con la cara roja de vergüenza, agachaba la cabeza y no decía nada. Eso nos dejó claro que John hacía y deshacía en el pueblo. Don Felipe, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Cada vez que le llegaba una multa o una amenaza, él las enfrentaba con la cabeza en alto. Pero con el tiempo empezamos a notar que estaba más cansado, más flaco. El estrés y la presión estaban acabando con él. Una noche, las cosas llegaron a un punto sin retorno. Nadie sabe exactamente cómo empezó, pero lo que sí sabemos es que los hombres de John llegaron al ranchito con malas intenciones. Eran dos, grandotes y con caras de pocos amigos. Rompieron la puerta a patadas y sacaron a Don Felipe a la fuerza. Los vecinos escucharon los gritos, pero nadie se atrevió a salir.
Aquí en el pueblo hay mucho valor, pero también miedo, y con razón. Los gorilas de John no eran cualquier cosa, y la policía no iba a hacer nada para ayudar. Al día siguiente, unos campesinos que iban al monte encontraron a don Felipe. Estaba tirado entre los matorrales, golpeado y cubierto de sangre. Apenas respiraba. La imagen era tan fuerte que todavía me da escalofríos recordarla. Su cara estaba hinchada, sus manos temblaban, y sus ojos, aunque medio cerrados, mostraban algo que no supe entender en ese momento. Lo llevaron de inmediato con doña Juana, la curandera del pueblo, para que lo atendiera. Mientras tanto, el rumor corrió como pólvora. El gringo y sus hombres habían intentado matar a don Felipe. Y ahí, en medio del miedo y la impotencia, todos empezamos a preguntarnos lo mismo. ¿Qué iba a hacer ahora don Felipe? Porque si algo sabíamos de él, era que no iba a quedarse con los brazos cruzados. A don Felipe lo acostaron en una hamaca, pero el viejo no se dejó inmovilizar del todo. Apenas doña Juana terminó de limpiarle las heridas con un trapo mojado en alcohol, el hombre empezó a removerse, furioso, como si el dolor lo avivara en vez de detenerlo. «No voy a quedarme aquí como perro apaleado», dijo con voz ronca, interrumpida por el esfuerzo de respirar. Tenía las costillas lastimadas, pero eso no le importaba. Doña Juana le puso una mano en el hombro. Era una mujer robusta y de carácter fuerte, respetada en el pueblo por su sabiduría, pero ni siquiera ella podía calmarlo. «No seas terco, Felipe. Esos hombres casi te matan. ¿Y ahora qué quieres? ¿Regresar y darles otra oportunidad?» Él la miró con esos ojos que parecían tener fuego en lugar de pupilas. «No voy a dejar que ese desgraciado se salga con la suya. Si la justicia no lo toca, yo sí». La curandera negó con la cabeza, frustrada. Le habló como si fuera un niño que no entendía razones. «Mira, Felipe, ya hiciste todo lo que pudiste. Demandaste, hablaste, resististe, pero ese hombre tiene todo el poder. Y tú ya no estás para estas cosas». Esas palabras parecieron dolerle más que los golpes. Felipe apretó los dientes y, con gran esfuerzo, se enderezó en la hamaca. «¿Sabes qué?», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No me importa que tenga dinero, que tenga armas o que tenga al comisario de su lado. Yo no nací para agachar la cabeza». Entonces lo soltó, como si fuera una sentencia. «Voy a buscar a mis hermanos. Ellos no le tienen miedo al gringo ni a sus gorilas. Los que estábamos ahí nos miramos unos a otros inquietos. En primer lugar, nadie sabía nada acerca de la familia de Felipe. En segundo lugar, ¿qué más podrían hacer? Seguramente eran hombres más viejos o de una edad similar a la de él». «Eso es una locura, Felipe», insistió doña Juana, poniéndose frente a él como un muro. «Ya estás viejo, estás herido. Si sales ahora, no vas a llegar ni a la salida del pueblo». «Pues entonces moriré intentándolo», respondió Felipe con frialdad. No hubo más palabras. Con un esfuerzo que parecía imposible para alguien en su estado, el viejo se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la furia que lo mantenía en pie. Lo vimos recoger su machete del rincón, como si ese pedazo de metal oxidado fuera suficiente para enfrentarse al mismísimo diablo. Doña Juana lo siguió hasta la puerta, suplicándole que recapacitara, pero Felipe no escuchaba. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró al grupo que lo observaba en silencio. «Ese gringo no sabe con quién se metió. Esto no va a quedar así». Con esas palabras, salió de la casa, apoyándose en un bastón improvisado que uno de los vecinos le había dado. Caminó con dificultad hacia el monte, y aunque intentamos detenerlo, nadie se atrevió a tocarlo. Había algo en su mirada que nos dejó paralizados, algo que no sabíamos si era valentía o locura. La oscuridad empezaba a caer cuando lo vimos desaparecer entre los árboles. La silueta de su figura encorvada, con el machete en la mano, era la última imagen que muchos guardamos de él esa noche. Horas después, cuando el pueblo estaba en silencio,
comenzaron a correr rumores extraños. Algunos decían que habían visto luces en el monte, como si alguien estuviera encendiendo fogatas. Otros hablaban de ruidos lejanos, gritos apagados por la distancia. Lo más inquietante fue lo que contó un vaquero que había salido a buscar una vaca perdida. Dijo que, en el borde del bosque, encontró una cruz improvisada clavada en la tierra, con un pedazo de tela amarrado. Lo describió como un trapo viejo, pero los que lo escucharon aseguraron que era parte del zarape que Felipe llevaba puesto. Esa noche nadie durmió tranquilo. Las horas pasaban lentas y el silencio parecía más ruidoso que nunca. Al amanecer, un grupo de hombres del pueblo decidió entrar al monte para buscarlo. No porque tuvieran esperanzas de encontrarlo con vida, sino porque querían respuestas. Pero nadie encontró nada. Las semanas pasaron con una calma que, más que tranquilidad, parecía el ojo del huracán, pues venía algo peor. Nadie sabía qué había sido de don Felipe. Algunos decían que había muerto en el monte y que los coyotes o las serpientes lo habían hecho desaparecer. Otros aseguraban que seguía vivo, tramando algo que nadie podía imaginar. John, el gringo, seguía con sus negocios como si nada hubiera pasado. Mandaba a sus hombres al río cercano a la finca para vigilar, ya que, según decía, había rumores de que alguien andaba rondando por ahí. Una madrugada, Aurelio, el comandante de la policía, apareció tambaleándose en la plaza del pueblo. Estaba cubierto de sangre, con el uniforme hecho jirones. Las pocas personas que estaban cerca lo vieron caer de rodillas, jadeando, como si le costara respirar. Uno de los muchachos del mercado corrió a ayudarlo y gritó al darse cuenta de que el hombre tenía un corte profundo en el pecho, como si algo lo hubiera abierto con garras. Lo llevaron al hospital del pueblo, donde apenas pudieron estabilizarlo. Todos nos juntamos afuera para tratar de entender qué había pasado. Cuando los doctores lograron que Aurelio pudiera hablar un poco, su rostro estaba desencajado, como el de alguien que había visto algo que no podía explicar. «Los nahuales», murmuró con la voz quebrada. «Nos destrozaron». La noticia corrió rápido. A pesar del miedo, algunos de los más curiosos se acercaron al río donde había ocurrido el ataque. Allí encontraron rastros que helaban la sangre, manchas de sangre seca en las piedras, ramas quebradas como si algo enorme hubiera pasado por ahí, y un hedor metálico que hacía que el aire se sintiera pesado. Pero lo más inquietante era que de los 6 policías que habían ido con Aurelio, ninguno había regresado. Solo él, y en un estado que no auguraba nada bueno. Cuando Aurelio estuvo lo suficientemente fuerte como para contar lo que había pasado, nos reunimos en el patio de la comandancia. Había algo en su voz que lo hacía diferente al hombre altanero que conocíamos, como si la experiencia lo hubiera cambiado para siempre. «Todo empezó cuando los hombres de John nos llamaron», dijo, mirando al suelo como si no pudiera soportar los ojos de nadie. Decían que habían escuchado ruidos raros por el río, como gruñidos y pasos pesados. Según contó, él y su grupo habían llegado al río sin pensar que algo malo pudiera pasar. Encontraron huellas en la tierra húmeda, pero no parecían de ningún animal conocido. Eran grandes, como si fueran de un felino, pero con dedos alargados y marcas de garras. «Pensé que era algún jaguar», continuó, «aunque aquí no se ven desde hace años. Decidimos seguir las huellas». La voz de Aurelio se quebró al llegar a esa parte de la historia. Pasó una mano temblorosa por su rostro antes de continuar. «Entonces los vimos. Según Aurelio, 3 figuras emergieron de entre los árboles, moviéndose como si flotaran. No eran hombres ni animales. Sus cuerpos parecían humanos, pero deformes, cubiertos de pelo en algunas partes y con garras largas como cuchillos. Los ojos brillaban con un color amarillo intenso, y sus rostros eran una mezcla de humano y bestia. Nos gritaron que nos fuéramos», dijo Aurelio con la mirada perdida, «pero no les hicimos caso. Creí que solo eran hombres disfrazados, queriendo asustarnos. El comandante ordenó a sus hombres que dispararan, y eso fue el principio del infierno».
Se movían demasiado rápido, dijo casi en un susurro. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estaban sobre nosotros. Describió cómo los nahuales se abalanzaron sobre los policías, desgarrándolos con sus garras. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de sus compañeros. Uno por uno, los hombres caían, y Aurelio no pudo hacer nada más que correr. No sé cómo logré salir, admitió con lágrimas en los ojos. Solo recuerdo que uno de ellos me miró y dijo: «Esto no es contigo». Aurelio apenas pudo llegar al pueblo, pero los demás no tuvieron la misma suerte. Los cuerpos de los policías nunca fueron encontrados, como si se los hubiera tragado la tierra. El relato de Aurelio dejó al pueblo en shock. Nadie quería salir al monte después de eso. La idea de que los nahuales estuvieran cuidando las tierras de don Felipe se convirtió en la única explicación para lo ocurrido. Algo aún más horrendo llegó días después, cuando uno de los trabajadores de John encontró un machete clavado en un árbol cerca del río. Estaba oxidado, pero claramente era el de don Felipe. Al lado del machete había un mensaje grabado en la corteza del árbol: «No vuelvan». Esa advertencia dejó claro que el asunto no había terminado. La pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar los nahuales? Después de lo sucedido con Aurelio y los policías, el miedo se apoderó del pueblo. Nadie quería trabajar en los ranchos de John, ni siquiera sus propios hombres de confianza, quienes andaban nerviosos y hablaban en susurros de las cosas que pasaban en el monte. Pero John no era hombre que se dejara intimidar fácilmente. Ordenó a sus trabajadores que siguieran cuidando las tierras, especialmente las cercanas al río, donde parecía que el peligro se concentraba. Sin embargo, las cosas empezaron a salirse de control. Al principio, los hombres de John simplemente desaparecían. Uno salía temprano con la excusa de revisar las cercas o el ganado y no regresaba. Al principio, John pensó que habían desertado, pero los rumores decían otra cosa. El primero en ser encontrado fue Ernesto, uno de los capataces. Un pastor que andaba cuidando sus chivos dio aviso de que había visto algo extraño en un claro del monte. Cuando los demás llegaron al lugar, encontraron a Ernesto colgado de un árbol, con el cuerpo despedazado. Su pecho estaba abierto, como si lo hubieran desgarrado con garras gigantescas, y sus ojos habían sido arrancados. Había marcas de sangre seca en el tronco, formando lo que algunos dijeron eran símbolos antiguos, aunque nadie sabía exactamente qué significaban. La noticia corrió rápido, y el miedo entre los trabajadores de John creció. Algunos comenzaron a renunciar, mientras que otros se quedaban solo por temor a las represalias del gringo, quien estaba furioso y prometía que encontraría a los responsables. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera otro incidente. Ramón, un joven que hacía rondines en la finca, fue encontrado flotando en el río. Su cuerpo estaba hinchado por el agua, pero lo que más aterraba era su rostro. Tenía una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que lo mató antes de ahogarse. Además, sus manos estaban desgarradas, con las uñas rotas, como si hubiera intentado defenderse de algo o alguien. Lo más extraño sucedió días después. Un niño llamado Toñito, que vivía cerca del río, aseguró haber visto algo mientras recogía leña. Según él, había 3 hombres ancianos sentados junto al agua. Estaban asando pescado en una fogata y parecían estar conversando, como si no les importara el peligro que rondaba por ahí. «Se reían bajito», dijo el niño con los ojos abiertos de par en par. Pero cuando me acerqué, uno de ellos volteó a verme y sentí como si me estuviera viendo por dentro. Cuando los hombres del pueblo y los trabajadores de John fueron al río para buscar a esos ancianos, no encontraron nada. Ni la fogata, ni el pescado, ni siquiera las huellas en la tierra que indicaran que alguien había estado ahí. Algunos dijeron que el niño estaba inventando cosas, pero otros comenzaron a murmurar sobre los nahuales y la posibilidad de que don Felipe tuviera aliados más poderosos de lo que cualquiera hubiera imaginado.
El punto de quiebre llegó una noche en que un grupo de 6 hombres, armados con machetes y rifles, fue enviado al monte para poner fin a lo que ellos llamaban la superstición. Eran los más fieles a John, hombres duros que no creían en nahuales ni en cuentos de viejas. Pero al amanecer, ninguno de ellos había regresado. La búsqueda comenzó al mediodía, y lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera podía imaginar. Los cuerpos de los hombres estaban esparcidos en un claro cerca del río, y la escena era un auténtico espectáculo de horror. Uno de ellos tenía la cabeza destrozada, como si algo lo hubiera golpeado con una fuerza brutal. Otro estaba partido a la mitad, con las entrañas desparramadas por el suelo. Los demás no estaban en mejor estado. Uno tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, mientras que otro parecía haber sido mordido por una mandíbula tan grande que le arrancó la mitad del torso. Lo más aterrador era que los cuerpos parecían haber sido colocados en un círculo, como si alguien hubiera querido formar una especie de ritual. En el centro del círculo había un montón de ramas y hojas secas que alguien había apilado con cuidado. Alguien sugirió que era una especie de altar, pero nadie quiso quedarse mucho tiempo para investigarlo. Esa noche, John estaba más furioso que nunca. Golpeó la mesa en su comedor y juró que no dejaría que unos indios salvajes lo intimidaran. Ordenó a los pocos hombres que le quedaban que reunieran más armas y se prepararan para salir al día siguiente en una nueva expedición. Sin embargo, el miedo era palpable. Nadie hablaba abiertamente, pero en los rostros de los trabajadores y de la gente del pueblo se notaba el temor. Nadie sabía quién o qué estaba detrás de las muertes, pero una cosa era clara: no se trataba de algo humano. Esa misma noche, la finca de John fue atacada. Los pocos trabajadores que quedaban corrieron a los dormitorios al escuchar los gritos, pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue caos. Las camas estaban destrozadas, las paredes cubiertas de marcas de garras, y en el suelo había rastros de sangre. Uno de los hombres que logró escapar dijo que había visto algo antes de huir: una figura enorme y musculosa, con la piel cubierta de pelo y los ojos brillando como fuego. «Era un demonio», murmuró temblando. «No era humano, no podía ser». El pueblo quedó en un silencio casi sepulcral tras los ataques. Los trabajadores de John se habían ido, ya fuera por miedo o porque habían encontrado la muerte en los campos o junto al río. Nadie quería volver a la finca. John, ahora sin aliados, parecía un hombre acabado. La arrogancia y el desprecio que siempre había mostrado hacia los lugareños se desmoronaron, dejando a la vista a un hombre lleno de frustración y odio. Días después, en una noche de neblina espesa, el gringo perdió la paciencia. Armado con su escopeta, salió de su refugio en el pueblo con el propósito de cazar a las bestias que habían destruido su imperio. Caminó tambaleándose hacia la plaza central, gritando improperios en inglés y español. «¡Malditos cobardes! ¡Vengan a enfrentarse a mí!», gritaba, mientras su voz retumbaba en las paredes de las casas cerradas. Los vecinos escuchaban desde dentro, con los cerrojos puestos y las lámparas apagadas. Nadie quería meterse en los asuntos del gringo, sobre todo porque todos sabían que él mismo había desatado aquella desgracia. Caminó hasta el borde de la plaza, donde la niebla parecía más espesa y las sombras de los árboles se retorcían como si fueran criaturas vivientes. Ahí, en medio de la bruma, distinguió una silueta. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no de miedo, sino de una mezcla de ira y desesperación. «¡Felipe!», gritó al reconocer la figura encorvada del viejo al que le había arrebatado su finca. «¡Ven aquí, maldito! Esto es culpa tuya». Sin pensarlo 2 veces levantó su escopeta y disparó. El eco del disparo resonó por todo el pueblo, pero la silueta no cayó. Avanzó unos pasos más, y John volvió a disparar, maldiciendo en voz alta. La figura seguía acercándose, lenta, pero firme. Cuando la niebla finalmente cedió y la figura quedó completamente a la vista, John sintió como su sangre se helaba. No era Felipe,
Frente a él estaba una criatura enorme, musculosa, con la piel cubierta de un pelaje oscuro y rojizo que parecía manchado de sangre. Sus ojos brillaban como brasas, y sus colmillos eran tan largos que sobresalían de su mandíbula, goteando saliva espesa. Era una bestia que parecía salida de las pesadillas más horribles. «No puede ser», balbuceó el gringo, mientras daba pasos hacia atrás. Disparó nuevamente, una y otra vez, pero las balas parecían no hacerle daño. La criatura rugió con un sonido tan grave que hizo vibrar las ventanas de las casas cercanas. En ese momento, John entendió que estaba solo, completamente indefenso ante aquella fuerza sobrenatural. Dio media vuelta y corrió, gritando por ayuda. Golpeó puertas, suplicando que alguien lo dejara entrar. «¡Ábranme, por favor, no me dejen morir!» Pero nadie respondió. Los lugareños, desde sus ventanas, apenas se asomaban para ver cómo el gringo corría por las calles con la criatura siguiéndolo de cerca. Nadie quería arriesgarse a enfrentarse a lo que sea que fuera esa cosa. Después de todo, John había cavado su propia tumba con su arrogancia y su desprecio hacia los demás. Finalmente, el gringo tropezó y cayó en medio de la calle. La bestia lo alcanzó, rugiendo con una furia descomunal. Aunque no había nadie ahí para verlo de cerca, los gritos de John resonaron por todo el pueblo. Eran gritos de terror y dolor, los gritos de un hombre que sabía que su fin había llegado. Los gritos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. Después de eso, solo quedó el silencio. Nadie salió de sus casas hasta la mañana siguiente, y para entonces no había rastro del gringo ni de la criatura. En los días siguientes, la gente empezó a encontrar partes de un cuerpo esparcidas en los ranchos cercanos. Un brazo en un campo de maíz, una pierna en la orilla del río, un torso colgado de un árbol. Aunque nadie pudo confirmar que se trataba del gringo, todos asumieron que era él. Don Felipe y sus hermanos también desaparecieron después de aquella noche. Algunos decían que se habían ido del pueblo para siempre, mientras que otros aseguraban que ellos eran las bestias que habían acabado con John y sus hombres. Nadie lo sabía con certeza, pero una cosa era clara. El monte y el río volvieron a estar en paz. La historia del gringo y su caída quedó como una advertencia en el pueblo. No importaba cuánto poder o dinero tuvieras, no podías subestimar el coraje y la resistencia de quienes parecían más débiles. Felipe, el viejo al que todos consideraban indefenso, había demostrado que la dignidad y el orgullo podían ser armas más poderosas de lo que cualquiera podría imaginar. El pueblo volvió a su rutina con el tiempo, pero la gente no olvidó. Algunos aún afirmaban haber visto figuras en el monte o junto al río, especialmente cuando la neblina era densa. Otros decían que por las noches se podían escuchar los rugidos de una criatura, recordándoles que el monte guardaba sus propios secretos y que no todos estaban hechos para desafiarlos. Y así terminó la historia del gringo, el hombre que aprendió demasiado tarde que había cosas que el dinero y el poder no podían comprar ni derrotar.